Hoy en esta noche. Y bueno, la idea, como siempre ustedes ya saben, luego de la sesión que los concejales pasen, vuelvo a insistir un poco, como lo dije al final del programa Decisión 2025 que conduce Fernando Algarañaz. Acá nosotros invitamos a todos. Los que no vienen es porque no quieren. Dicho esto, Horacio Rodríguez, el concejal Horacio Rodríguez está con nosotros. Horacio, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andás? Muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. Gracias, como siempre, por invitarme. Y bueno, a disposición para lo que necesites y como siempre agradecido por dejarme expresar nuestro pensamiento. Bien, Horacio, contanos un poquito con respecto puntualmente a lo que tiene que ver con este momento que está viviendo nuestra comunidad, con este embargo, o sea, ¿cuál es tu opinión o tu sensación de este embargo a las cuentas públicas del municipio? Bueno, José Luis, con respecto a este embargo que hoy acarrea la municipalidad, lo que nos genera, primero te voy a hablar en lo personal, me genera mucha tristeza. Lamentablemente, cuando los pueblos no trabajan de manera mancomunada y unida, más allá de los pensamientos, y se cree que hay cosas que nunca van a pasar hasta que lleguen, y que en cierta manera todos sabemos que no te agarra de imprevisto, algo que viene sucediendo hace muchísimos años, en definitiva termina pagando el pato el más vulnerable, el que más necesita, el que no tiene nada que ver, y el que se come el garrón de la falta de gestión, de la falta de empatía, y que es el empleado municipal, el trabajador directo, los proveedores que trabajan en Navarro y que apuestan al pueblo. Y lamentablemente, como siempre digo, en estas cosas que atraviesan a toda la sociedad, perdemos todos. Pierden los proveedores de nuestro pueblo, pierden los empleados. Más aún en una situación difícil del país donde la gente le cuesta llegar a fin de mes, porque si fuera en otra ocasión, en otro momento, donde la gente quizás pueda ahorrar, si existiese, como siempre puede suceder en cualquier familia o en cualquier casa, de haber algún imprevisto, uno podría sobrellevarlo. Pero esto tiene dos temáticas. Una, el embargo y cómo quedarían las cuentas de nuestro pueblo, de cuántos serían los montos, de qué afectaría, y en cierta manera qué va a repercutir de ahora en más, porque lamentablemente me parece que se debería dar un mensaje sólido a la comunidad, no generar tanta incertidumbre, y con toda el área quizás municipal, funcionarios, de legales, explicarle de manera que quizás así como estamos haciendo acá, sencilla, al pueblo, y sobre todo al que necesita su rédito económico para poder subsistir, pagar sus impuestos, que sepan más o menos de qué se trata, de cuánto tiempo estamos hablando, de cuánto va a repercutir en la municipalidad, en cuánto va a afectar las funciones y el funcionamiento de lo que estamos haciendo, y cuánto impacta en todos los proveedores de nuestro distrito, que son en definitiva los que siempre apuestan al pueblo y los que lamentablemente pierden. Así que en lo personal, como te dije, nada agradable. Sí te puedo decir, José Luis, que en esta, más allá de todas las diferencias que tenemos abismales en la forma, las maneras, en hacia dónde dirigir al pueblo, que sepa que si hay voluntad de acercarse, y los concejales, por lo menos nuestro espacio, son de utilidad para determinada tarea o algo que facilite y le dé las herramientas al municipio para que el empleado y los proveedores tengan el recurso económico, estamos a disposición. En ese caso, después empezaremos a hablar de las diferencias profundas que tenemos, pero ahora hay un problema. El más vulnerable es el que va a estar afectado, y me parece que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, más allá de que, repito, lamentablemente no compartimos cómo se lleva adelante la gestión y lo improvisado que hoy es todo esto, ¿no? ¿Tienen pensado pedir alguna minuta de comunicación para saber lo que pasa, alguna sesión especial? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué piensan hacer sobre este tema? En principio, primero creo que como ciudadanos estamos esperando profundamente, sinceramente, que nos cuenten qué va a pasar.
repito, ¿de qué monto estamos hablando? ¿Cuánto va a afectar a la municipalidad? ¿Cuánto repercute? ¿Cuánto tiempo va a ser aproximadamente este embargo? Y también para que toda la gente sepa a qué afrontarse, porque no es lo mismo una semana, no es lo mismo un mes, no es lo mismo 3 meses. Entonces, necesitamos certidumbre, necesitamos que el municipio, el intendente le hable a la comunidad, le hable a la sociedad de frente, a través de un comunicado, como en este sentido dando la cara, pero dando explicaciones, no algo escrito que dice, bueno, vino un embargo, no vamos a cobrar y bueno, vemos qué pasa. La verdad que eso no va a ayudar en nada a la gente, le va a generar ansiedad y lamentablemente va a traer quizás algún tipo de consecuencia en lo inmediato, en lo familiar de cada uno de los que dependen del municipio de Navarro. Entonces, lo que pedimos es eso. Nosotros, si vemos que de acá a la próxima sesión, ya lo hemos hablado con Marcela, ya lo hicimos hoy a la tarde, hicimos una minuta de comunicación para que nos expliquen justamente esta pregunta, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De cuáles son los montos? ¿De cuánto afectaría a la municipalidad y si la dejaría vulnerable o no ante el futuro, ¿no? Porque ahí habría que reprogramar una serie de situaciones y, como venimos diciendo, determinadas prioridades donde quizás hoy vemos que se está pensando inaugurar una pileta cuando hay gente que no va a cobrar el sueldo, o casi no cobraron el aguinaldo, o cobraron parte del aguinaldo porque no se pudo liquidar todo. Entonces, nada, me parece que es una situación grave, me parece que se necesita quizás una explicación un poco más profunda sobre esta situación, y como dije, en lo personal, bueno, este grupo que represento a través de Espacio Abierto, que hoy estamos con Marcela y Franco trabajando en el Consejo Deliberante, quedarnos a disposición para tratar de ver de qué manera nosotros podemos colaborar para que esto pueda destrabarse lo más rápidamente posible, si es que en algo podemos ser útil, y si no es así, bueno, veremos a ver cómo nos cuentan y cómo le transmitimos al pueblo la certidumbre que necesita. Horacio, cambiando de tema, el tema de la cuestión del gas en las escuelas. Bien. Hoy supuestamente había una autoconvocatoria de docentes, padres, alumnos, que no se pudo concretar. No obstante eso, hay preocupación por lo que uno lee en las redes por el tema del gas. Bueno, el tema del gas en las escuelas tiene que ver con lo que venimos hablando hace mucho tiempo, José Luis. Y acá me parece, siempre digo, yo, viste, eso de buscar ya culpables y ver, somos grandes, todos sabemos, pero es increíble que siempre nos acordamos de las cosas cuando las cosas empiezan a suceder. ¿Qué quiero decir? No podemos ser previsibles y no podemos empezar a darnos cuenta que el invierno va a ser duro, empezar en el verano a verificar y evaluar cuáles son las cuestiones que se necesitan, porque si estamos hablando de un desperfecto en alguna escuela, como cualquier casa puede pasar. El tema que hoy te encontrás con que un montón de escuelas tienen graves problemas en lo que es la calefacción, y de hecho creo que ayer o anteayer también se probó otra escuela en Mol y también tiene el mismo problema y tuvieron que cerrar el gas. Y tenemos un tema donde el colegio y la escuela tienen varias funciones aparte de aprender, ni hablar que en el frío uno pierde la concentración, y cuando uno pierde la concentración no puede estudiar, no puede aprender, y eso va en detrimento del alumno. Segundo, estamos atravesando una temporada muy alta de enfermedades respiratorias. Si ustedes están hoy, el que está del otro lado sabe, hoy de cada 3, 4 personas, una está resfriada o está con un cuadro gripal importante. Por lo tanto, hoy la gripe está a la orden del día y se ha venido de manera brava. Y lo otro es, ¿por qué siempre en el medio del camino? Y vamos a ser honestos, la realidad es que no van a llegar los arreglos, porque también hay una situación, así como están atravesando situaciones críticas económicas del municipio de Navarro, y que todos lo veíamos venir, lo sabemos, porque cuando uno ve que las cosas se administran mal, saben que van a terminar mal. La provincia de Buenos Aires está igual o peor, donde todos sabemos que se ven billones de pesos, no hablamos de millones, de billones de pesos. Y todos sabemos que los proveedores también de la provincia y todo el tema de gas también tiene que ver en estas cuestiones. Para el que está del otro lado, tiene que saber que el que se encarga de todas estas situaciones es el Consejo Escolar. También tenemos autocrítica, porque creemos que el pueblo eligió de que el Espacio Juntos hoy represente ese tema,
y la verdad que la ausencia o la falencia de funcionarios de nuestro espacio, dándole lugar hoy al oficialismo que no está resolviendo nada, sino está empeorando la situación, la verdad que no colabora mucho ni en nada. Entonces, primero hacer autocrítica, faltando a 7 meses de una renovación o una finalización de etapa de trabajo, que eso también en cierta manera frena, pero en este caso, con respecto a la situación del gas, porque hemos averiguado, porque hemos hablado, por ejemplo, en nuestro caso tenemos a nuestra representante, Verónica Orefesi, que se han hecho todos los trabajos y todas las presentaciones donde hasta el Consejo Escolar tiene injerencia, para lo cual, en una época, se dedicaba todo el Consejo Escolar a través del recurso económico que traía la provincia. Bueno, aquí que han cambiado esas circunstancias, José Luis, y hace poco tiempo, cuando las obras superan un monto de más de 11 millones de pesos, el recurso económico, que es lo que lleva la realización de unas obras de estas características, el recurso económico va a la municipalidad. Entonces la primera pregunta es, ¿la municipalidad hizo el trámite y la representación de esto en tiempo y forma? La primera pregunta. La segunda pregunta, ¿llegó el recurso económico? Tercera pregunta, si llegó el recurso económico, ¿fue utilizado en lo que tenía que ser utilizado en tiempo y forma o fue utilizado para otras cosas? Bueno, son las preguntas que nos hacemos. La realidad es que los chicos no tienen gas, la realidad es que hay muchas escuelas que no tienen gas, la realidad es que al no tener gas no hay un buen aprendizaje, y más aún, como te decía, hoy la escuela tiene una función muy importante, donde hoy contiene a muchos de los jóvenes, donde en la situación familiar tienen igual o peor condiciones a la hora de calefaccionarse, y hay iguales o peores situaciones de conflicto familiar, donde la escuela hoy es casi como si fuese una familia, que a su vez también, como todos sabemos, se ha también centrado y se ha puesto al hombro en más de una de todas esas escuelas como la contención a la hora de alimentar a los jóvenes de nuestro pueblo. O sea que también muchos comen gracias a la escuela o meriendan gracias a la escuela o tienen una copa de leche gracias a la escuela. Entonces, nosotros, por lo menos del Consejo Deliberante, como dijimos siempre a través de Marcela, vamos a tratar de insistir, pelear en cierta manera, pero con todas las limitaciones que eso conlleva, porque como siempre explico, el Consejo Deliberante solamente puede generar leyes, pedir informes y controlar al Ejecutivo. Nosotros necesitamos que la sociedad acompañe, que la sociedad se comprometa, que la sociedad pida explicaciones, pero que la sociedad tenga memoria para que cuando tenga que votar sepa que lo barato sale caro, que las garrafas que te regalan tienen un costo, que las bolsas de mercadería que te regalan tienen un costo, que es muchísimo más alto que el costo que estamos pagando hoy como pueblo, donde hoy no estamos, los trabajadores no pueden cobrar su sueldo, los proveedores no pueden reponer sus insumos, y que lamentablemente los chicos en invierno no pueden ir a la escuela. Y aquí que también, avisando con anticipación, como lo hemos dicho en su momento, porque nosotros en esa época avisábamos que cuando venga el invierno, y hablamos también de las lluvias, si ustedes recuerdan, ahora te vamos a comentar de que va a venir el verano y después vamos a tener problemas con la refrigeración. Entonces estaría bueno que ahora, en pleno invierno, aunque parezca tonto, porque también hay otros métodos de calefacción, como son los aire acondicionados, frío-calor, o sea, hay otras cosas para hacer que no sea solamente estufa, garrafas o ciertas maneras. Entonces, nada, hay que ponernos a trabajar mancomunadamente. También tenemos entendido que a veces en las escuelas se le han donado equipos de refrigeración que son más grandes que la escuela y que no tienen el soporte técnico ni edilicio para poder hacerlo, entonces tienen aparatos grotescos donde hoy no los pueden utilizar. Y así es como estamos. Por eso, si vos recordás bien en su momento, y como siempre nos olvidamos de la Sagrada Escuela Agrotécnica, imagínense que si no podemos poner gas, por eso en ese sentido siempre fuimos medios utópicos, si bien nos pusimos contentos de que se les ha dado un terreno, donde en el transcurso de 6 meses iban a empezar las obras. Mirá dónde estamos, mirá de lo que estamos hablando, espero que todos tengamos memoria, y como te repito, José Luis, a la hora de votar, la gente una vez por todas no vote promesas, sino vote
lo que hacen las personas el día de mañana. Y si lo que realmente las personas quieren es la construcción de este pueblo que hoy lamentablemente nos muestra esta cara triste, donde no hay transporte para los jóvenes, donde las escuelas no tenemos insumos, no tenemos calefacción, si tenemos hoy embargada una municipalidad donde no se pueden cobrar los sueldos y los aguinaldos de todos los que trabajan, que encima son paupérrimos, que son sumamente necesarios para pagar los insumos, darle de comer a su familia, y así sucesivamente, y vamos a pensar en no trabajar para conectar los pueblos, no trabajar para que los caminos se terminen de una vez, donde los puentes se terminen de finalizar, las escuelas que han quedado ahí en un tendal, el tren, las calles, la circunvalación, las casas. Y bueno, lamentablemente me parece que este pueblo o este gobierno está yendo para un lado que va en contra de lo que necesita la gente. Trabajemos para eso, lo estamos haciendo lentamente, con lo que podemos, más silenciosamente, con estas oportunidades que vos nos das para comentar a la gente del Navarro que queremos construir. Lo queremos construir para todos, pero bueno, se necesita el compromiso de todos y que nos ayuden a poder transformar el pueblo, y eso es, uno es comprometiéndose y lo otro es a través del voto. Ojalá que en las próximas elecciones haya más gente que se anime a dar la cara, que haya más gente que quiera participar y que haya más gente que quiera cambiar este pueblo de Navarro que necesita una verdadera transformación. Vos sabés que, bueno, hoy a la tarde hablando con varias personas, analizábamos, ¿no?, la situación del tema del gas y esta convocatoria o autoconvocatoria que se dio por las redes, que se frustró, porque sí, no hubo gente. Entonces, lamentablemente, falta de compromiso de la comunidad. Totalmente. Ante estas situaciones. Y por el otro lado, se corrió mucho el rumor hoy en horas de la tarde de que habían mandado de vuelta al GAT, sí, como cuando fue lo que pasó con IOMA. Son cosas que no entiendo de mi pueblo. Sí, es cierto, como bien decís vos, se hizo una autoconvocatoria, apareció policía de afuera con armamento, los vimos en la comisaría, armados hasta los dientes. ¿Sabés lo triste que me pone? Hace menos de una semana una familia se le metieron en la casa, la mataron, y están sucediendo cosas tremendas en el pueblo. Y yo no vi al GAP y a un cuerpo de policías especiales tratando de meterse en las casas y sacar a los chorros que hoy se están robando las cosas de nuestro pueblo o están amedrentando a la familia de Navarro. Son cosas que no las entiendo. Yo creo que es un gobierno que está a contramano de la gente. Creo que perdió el eje. Creo que el subirse al trono los hizo marear. Los sacó del plano terrenal y que no está entendiendo las prioridades, salvo que nosotros estemos equivocados y estemos a contramano. Yo no sé si es momento o prioridad terminar una pileta. Se termina más rápido una pileta que un quirófano del Hospital San Antonio de Padua, que está ahí boyando hace un montón de tiempo. Se termina más rápido algunas cosas que no tienen ni sentido para nuestro pueblo, por lo menos nosotros consideramos que no son prioridad, y no tenés un transporte para los jóvenes, o no tenés una comunicación para los pueblos de interior, ni hablar que hay un montón de gente que necesita casas y hay un tendal de casas totalmente desarmadas que estarían listas para entregarse. Nosotros vimos en el presupuesto que se apunta a generar un fútbol playa en el polideportivo. O sea, vamos a gastar plata para generar una cancha de fútbol playa. O sea, yo la verdad, o nosotros estamos a contramano o no entendemos nada, cuando hoy la gente no puede cobrar el sueldo, y los sueldos que hoy cobra un municipal son bajísimos. Yo utilizaría esa plata, me sentaría de cara al pueblo y digo, gente, necesitamos mejorar el recurso económico del empleado municipal, necesitamos embellecer nuestro pueblo, necesitamos priorizar la salud de Navarro, tenemos que estar más seguros para que de afuera no se aviven y nos vengan a robar, pero hay cosas que vamos a dejar de lado, como determinadas fiestas que quizás son lindas, son muy necesarias, pero que hoy, cuando hay alguien que no puede cobrar, me parece que no hace falta ni que lo explique. Entonces, nosotros queremos otra construcción y esa plata utilizarla en lo que verdaderamente necesita la gente. Hoy no creo que necesite un fútbol playa y no creo que necesite una pileta, porque el problema también de hacer o no una pileta, que hasta la propia Gladys, que es la señora que más nos representa, hoy nos ha dicho a todos nosotros, nos ha comentado que no la puede utilizar, y que en cierta manera, repito, hoy ¿quién va a ir en invierno a una pileta? Y vemos que hay una necesidad de inaugurarla, que ya se inauguró,
Y la verdad es que hay gente que no cobra el sueldo, o no cobra el aguinaldo, o repito, el hospital no tiene su quirófano, o a veces no hay insumo porque hay gente que me dice que tiene que llevar la lavandina o tiene que comprar la gotita cuando tiene un corte su familiar. Entonces, es inentendible. Entonces creo que es un gobierno que se perdió, o sea, se perdió literalmente, y que se encerró en su núcleo con gente que no es de Navarro, que se está aprovechando de Navarro y que ha generado muchos rencores y muchos enojos que yo nunca los vi en nuestro pueblo, y que sinceramente me parece que estaría bueno alguna vez por todas empezar a dialogar y hablar más allá de las ideas que podamos tener, basándonos en el respeto y basándonos en un bien común, que es el priorizar las cosas que necesita la gente. Voy a insistir por este camino, vamos a tratar de ir por este camino. Nosotros estamos dispuestos a tratar de poder colaborar y ayudar. Lo que no estamos dispuestos a hacer, José Luis, es no aprobar cosas de fiscales impositivas donde se aumentan los sueldos, donde se aumentan los impuestos. Nosotros fuimos juntos, creo, si no me equivoco, con La Libertad Avanza, los únicos bloques que dijimos no al impuestazo. Lamentablemente hasta cierta parte de la oposición no entiende nada, porque lamentablemente le fue congruente al Ejecutivo. Imagínate que le está aumentando el poder de recaudación cuando vemos que no se le pagan a los proveedores, a la gente, o se priorizan el recurso en hacer una pileta. O sea, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Creemos otro pueblo, por eso también representamos otra cosa y por eso tenemos otro espacio, y creemos que es integral y que tiene que representar a todo, y por eso se llama espacio abierto. Basta de las cosas fijas, arcaicas, conservadoras, cerradas y atacantes que terminan llevando al pueblo a lo que hoy vemos. Entonces, lamentablemente, los mismos caminos llevaron los mismos resultados. Vamos a trabajar por eso, José Luis, y esperemos que el pueblo, como bien decís vos, se comprometa. Con un pueblo que no se comprometa, con un pueblo que no se anime, con un pueblo que lamentablemente sea cobarde, por más que sea políticamente incorrecto, está condenado al fracaso. Como siempre, gracias por venir esta noche, gracias por la posibilidad de esta entrevista. No, por favor, José Luis, y muy amable por siempre por invitarme, perdón por no haberte fallado ayer. Pasa nada. Y bueno, como siempre, lo que necesites, tanto vos como tu audiencia, estamos acá para contarle a la gente. Si me permitís, sí, hay adelante. Mucha gripe, hay mucha gente enferma. Usemos quizás el barbijo en los lugares donde estemos encerrados, protejamos a nuestros seres queridos. Si no te vacunaste, vacunate para la neumonía, vacunate para la gripe A. Hay gripe A. Si bien siempre hablamos del COVID, la gente interpretó el COVID, ojo con la gripe A, está dañando severamente a muchas familias. Hay un pico importantísimo en este momento de ausencia de salud, de información. Tenemos que en los lugares cerrados usar barbijo, usemos el alcohol en gel, no compartamos el mate, revisemos bien las vacunas porque hay mucha gente que se está enfermando, la está pasando mal, los medicamentos están muy caros y cada una de estas cosas está llevando no menos de 3, 4, 5 medicamentos, donde hoy la economía necesita juntar ese recurso y utilizarlo más que nada para comer, para otra cosa y no para gastarlo en remedios. Así que nada, a cuidarse. Estamos en el brote infectológico en creciendo de lo que te digo de la gripe estacional, que ha venido de manera importante y con bastantes achaques para la población. La bronquitis es una de ellas, así que a cuidarse, a protegerse, a tomar mucha vitamina C, a levantar las defensas y a priorizar la vacunación, sobre todo a los más vulnerables, a los abuelos, a nuestros hijos y a todos aquellos que tengan enfermedades de riesgo como la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal y los pacientes oncológicos y las embarazadas. Así que a cuidarse, José Luis. Muchísimas gracias por este último mensaje, Horacio. No, por favor. Gracias. Un cariño. Bien, así pasa.